Claudia Barranco, ¿cierto? ¿Quién más? Eh, Herminia Camacho, Hermin- Ketty Barreto, ¿Quién más? Rafaela Villar y Lilibet Morales. Bueno, ya los anoté. Vamos a estar todos conectados en esta misma llamada. El internet no fue. Incluso se alcanza a escuchar entrecortado. Internet bastante humilde. Bueno, un momentico, déjenme guardar este. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio aquí a la clase. Mucho gusto de pronto para los que no me habían conocido. Mi nombre es Yamit Hernández. Para cualquier cosa que necesiten me pueden decir. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Aquí anoté los nombres de los profesores que en ese momento estaban trabajando. Y bueno, aquí vamos. Si están viendo la pantalla, por favor me confirman. Sí, señor. Bueno, estamos en la semana número 4. En esta semana vamos a ver lo que sería la estrategia metodológica con la cual nosotros y ustedes, nosotros digo nosotros aquí de la parte del diplomado, y ustedes como los estudiantes o docentes estudiantes, vamos a ayudarnos a co-crear los recursos educativos digitales. Entonces, la idea es que nosotros hagamos una metodología que ya está, ya la vamos a dar el día de hoy, y vamos a utilizar entonces otra plataforma que era lo que les estaba mencionando en el chat para poder lograr hacer esta metodología. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es explicarles un poco en qué consiste la estrategia como tal, ¿sí? La estrategia metodológica de co-creación. Recuerden que el diplomado se llama Diplomado en Co-creación. Entonces, ¿cómo sería trabajar con esta metodología y cuáles son las fases y los materiales con los cuales vamos a trabajar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esto es una metodología con la cual nosotros vamos a aprovechar otras dos técnicas que ya habíamos hablado las semanas anteriores, como por ejemplo en la semana 2, que es la metodología de Scrum y la del pensamiento de diseño o Design Thinking. Y lo que vamos a hacer es aplicar estas técnicas para nosotros poder realizar las fases que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, es como buscar el objetivo pedagógico con el cual nosotros vamos a hacer los recursos digitales. Asimismo, en la clase pasada, en la semana número 3, nosotros vimos en clases
cómo se evalúa un recurso educativo digital. ¿Con qué fin? Con el fin de poder nosotros tener en cuenta cuáles son esos indicadores de las dimensiones que nosotros podemos tener en cuenta para asimismo elaborar nuestros recursos educativos digitales. Entonces, la idea es que asimismo, como cuando nosotros tenemos esa técnica o ese instrumento que nos ayuda a evaluar, yo diría que esa misma técnica e instrumento nos va a ayudar a hacer o realizar nuestro propio recurso educativo digital. La idea, mis estimados colegas profesores, es que a partir de aquí nosotros podamos planear la creación de nuestros objetos virtuales de aprendizaje o de nuestros contenidos digitales educativos, como quieran llamarle. Entonces, generalmente, esto se puede apoyar con la parte teórica, la parte pedagógica. Generalmente todos los primeros pasos son del uso, en este caso, de teorías pedagógicas. Ya les voy a mostrar más o menos en qué consiste cada cosa que vamos a pedirles para que ustedes nos llenen o vayan llenando cada una de las fases que vamos a ir implementando. Entonces, la idea es eso, ir aprovechando lo que ya se ha visto en clases, pues para poder trabajar entonces, vamos a ampliarlo para toda la página. Es una serie de guías. La estrategia como tal es una serie de guías que va a acompañar el objeto o en este caso el recurso digital. Entonces lo primero que tenemos que hacer es primero guiarnos o tener esa guía que nos va a permitir primero diseñarlo, luego implementarlo y por último evaluarlo. Entonces, por eso le estaba diciendo que todo lo que hemos visto en las clases anteriores nos va a servir para las actividades que vienen a partir de aquí. Entonces, como les decía, la parte de diseño tiene que ver con el pensamiento de diseño y el Scrum. La parte de implementación o en este caso también prototipo y testeo tiene que ver con eso. Una vez ya tengamos claro qué es lo que se va a hacer a través de la planeación o planificación, entonces hacemos la implementación y por último se prueba con los estudiantes a ver qué resultados se obtienen con ello. Entonces, esto aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Bueno, entonces, las fases que se trabajan dentro de la estrategia mencionada son, primero, la fase de exploración, luego la fase de ideación, que también hace parte del design thinking o pensamiento de diseño, la fase de prototipado y testeo, que también hace parte del pensamiento de diseño. Entonces, por lo tanto, en efecto son 3 fases nada más, y que esas fases nosotros las vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablarlo así. La fase 1 tiene que ver con la parte, como les dije, del pensamiento de diseño y de Scrum. En esta fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente comenzar a buscar las necesidades que tienen ustedes. Óiganse bien, las necesidades que tienen ustedes como profesores en su área, en lo que dan. Ahora, como son, algunos creo que son de primaria, pues obviamente dan diferentes áreas, diferentes materias. Entonces, allí es donde tienen que ver entonces la planificación. Quiero saber de toda esta experiencia durante todos estos años, ustedes ya han debido identificar, ¿verdad? Unas falencias, unas necesidades específicas. Entonces, de esas necesidades específicas es la que nosotros vamos a tomar en cuenta en esta fase de exploración. Y lo que vamos a hacer es generar de pronto a través de nuestros estudiantes las diferentes preguntas o ideas que podrían ayudarnos a pensar, a diseñar el producto que nosotros queremos llegar a implementar. Recuerden, no todas las técnicas, o en este caso, no todas las técnicas podrían ayudarnos de pronto a resolver un problema.
Una necesidad, dependiendo de la temática, puede ser más fácil simplemente tratándose con un PDF, por ejemplo, un texto. Esa misma temática les resulta mejor trabajarla con un mapa mental. Este tema también les puede resultar mejor a trabajarlo con una infografía. Ese tema les puede resultar mejor usando un podcast. O sea, dependiendo de qué necesidades tengan y los estilos de aprendizaje que tengan los estudiantes, nosotros podemos enfocarnos más. Por ejemplo, a los que son más visuales les gustaría todo lo que tiene que ver con imágenes, mapas mental, mapas conceptuales, en este caso una infografía, ¿verdad? A los que son más auditivos les gustaría el podcast, porque solamente van a escuchar, pero también les servirían a los que son visuales y auditivos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, los vídeos, les va a gustar mejor esa metodología. Por lo tanto, dependiendo de esa necesidad y de esos estilos de aprendizaje de los estudiantes, nosotros vamos a empezar a buscar esa solución a partir de allí. Luego viene la fase de ideación. La fase de ideación es empezar a idear cómo sería o la mejor forma de ayudar a reconocer, ya que conocemos la necesidad, de resolver esa necesidad. Entonces, como les decía, puede ser que simplemente yo con una infografía ya logre el objetivo. Puede ser que con un podcast logre el objetivo. Puede ser que con un vídeo logre el objetivo. O sea, depende, como les digo, de esa necesidad. O si necesito también usar diferentes opciones para dar la temática. Entonces, eso también lo tenemos que hacer. Y esto lo que nos está diciendo es unas guías que vamos a hacer nosotros a través de, por ejemplo, lo que nos hace el Ministerio de Educación Nacional a través de las guías que nos solicitan para que nosotros demos los temas a donde están las competencias, los logros, etcétera, y nosotros vamos a usarlas como tal para poder desarrollar la temática que se está trabajando en ese momento. Entonces, la fase de ideación, como les digo, es simplemente ir planeando cuáles serían los o el recurso que nosotros vamos a trabajar para implementarlo con nuestros estudiantes. La última fase ya tiene que ver con el prototipado. El prototipado es, si así como yo sé que la necesidad existe y que probablemente sería mejor usar algo visual, entonces yo en la parte de ideación empiezo a cómo sería esa infografía, porque si voy a usar infografía. Empiezo a ver cómo lo voy a montar, cuáles son las técnicas, perdón, las herramientas que tengo para poderla hacer. Si voy a hacer un mapa mental, pues cuáles son las herramientas que puedo utilizar para mapa mental. Si voy a usar un vídeo, cuáles son las herramientas para editar vídeos. En fin, ya tener entonces asimismo todas las herramientas que necesito para poder trabajar con ellos. Y luego viene la segunda fase, que es el testeo. Una vez se haga ya el prototipo de lo que se va a hacer, infografía, vídeo, podcast, entre otras, nosotros tenemos que probarlo, ¿verdad? Al momento de probarlo tenemos que tener en cuenta también lo que les decía, la ficha para evaluar el objeto o en este caso el recurso educativo digital. Es allí donde se hace necesario, por ejemplo, están los objetivos que tiene en este caso el objeto o se me olvida, el, el, el recurso educativo digital, o están las competencias especificadas en el objeto, o sea, cuáles son las competencias que vamos a desarrollar con ese recurso educativo digital. Entonces, si es así, ahí recuerden que hay tres, de acuerdo con lo que se vio en la clase pasada, hay tres, básicamente tres aspectos, el técnico, el tecnológico y el pedagógico, que debemos tener en cuenta para hacer la evaluación. Entonces, por lo tanto,
También, por ejemplo, dentro de las dimensiones que se van a evaluar, está, por ejemplo, está la notificación de hacia dónde va dirigido. Voy a colocar aquí que hay alguien que salió, la profe. Hola, profe, bienvenida de nuevo. Bueno, entonces, aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es eso, buscarnos cuáles son las falencias que podría tener nuestro recurso educativo digital. Pero, ¿cuáles serían las falencias? Si nosotros usamos la plantilla que con la que vamos a evaluar, vamos a tener el machetico, como dice uno, literalmente vamos a tener el machete para que no nos evalúen mal. Por ejemplo, si tenemos la población objetivo, los objetivos, cuáles son las competencias, a qué público va dirigido, o sea, qué edad, todo eso debe ir colocado en esa parte para nosotros poder tener en cuenta eso. Hacia qué rango de edades puede ser también, quién es el autor de ese producto o de ese recurso educativo digital. En fin, teniendo en cuenta esa ficha, nosotros podemos hacer un mejor producto para que no nos evalúen mal o incluso nuestro recurso educativo digital realmente quede espectacular. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es que hay que tener en cuenta que hay que comprender la necesidad de cada uno de los actores. ¿Eso qué quiere decir? Yo como profesor debo también entender mi necesidad, de qué necesito para yo crear mi momento. Hola, profe Claudia, buenas noches. Bienvenida, profe. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver que, en efecto, cada uno de los actores, aquí tenemos, por el lado, el de ustedes, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades, ustedes que son los profesores, cuáles son esas necesidades ya identificadas desde su experiencia y que les ha dado más duro o más difícil a los estudiantes, todos los que han pasado por sus cursos, para ver entonces cuáles son esas necesidades. Las otras necesidades que tenemos que tener en cuenta son los otros actores, son los estudiantes. Entonces, a cada estudiante también se le debe hacer, digamos, una serie de preguntas con las cuales nosotros podamos también entender esas necesidades que tienen los estudiantes. Con eso, obviamente, podemos obtener conocimientos que nos van a ayudar a realizar ese objeto o ese recurso educativo digital de una manera más eficiente pedagógicamente. Entonces, lo que nosotros que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es que nosotros vamos a ayudar a que los niños aprendan o los estudiantes aprendan a través de estos tipos de recursos que nos van a ayudar a que la persona o los niños entiendan la temática. Sabemos que obviamente el contexto rural es diferente a la escuela urbana. Sin embargo, sabemos que también hay muchas veces los niños pueden utilizar un celular. De hecho, deben tener celular, aunque sea también en contextos de pobreza, en contextos de ruralidad, entre otras. Pero la idea es que estos recursos también se puedan utilizar en el colegio de manera reiterativa o que se pueda hacer la reusabilidad, el concepto de reusabilidad, es decir, usarlos cada vez que se necesite. Y si es así, pues entonces en este caso, no sé si las escuelas tengan o no salas de informática. Si no tienen salas de informática, pues entonces tocaría trabajar con el celular, entre otras, para poder hacer este trabajo. Entonces, el actor principal aquí son ustedes, los docentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que van a formar los grupos de trabajo con los cuales van a hacer los recursos educativos digitales.
Yo mencionaba también en la clase pasada que ustedes pueden hacer que los estudiantes sean prosumer. ¿Qué significa prosumer? Que son productores y consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que sean los mismos jóvenes, los mismos estudiantes, los que intenten, por ejemplo, voy a usar una infografía, listo, yo les explico cómo se hace una infografía, les muestro, les hago el ejemplo y a partir de allí coloco a mis estudiantes, algunos los más avanzados, a los que son se les facilita, para que hagan una infografía o busquen infografías ya hechas sobre un tema, ¿verdad? Sobre un tema. Cualquiera, el que tengan de necesidad, que hayan detectado que es necesario reforzarlo con este tipo de recursos. Entonces, por lo tanto, ustedes podrían hacer que en grupos de ustedes profesores también se pueden trabajar para identificar esas necesidades más grandes e incluso podrían de pronto complementarse. Aquí viendo que como van a trabajar en grupos de trabajo, podrían complementarse o varias temáticas en el mismo recurso o los recursos hablan de una temática pero al mismo tiempo de otra. O sea, habría que ver esta parte de cuáles son las necesidades que tienen ambos o todos los profesores que van a ser parte del grupo. Por otro lado está el estudiante. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que brindar ese material, ¿verdad? Y cuando decía que prosumer, es que los mismos estudiantes pueden hacer ese, ese recurso, obviamente con la venia de ustedes, con la guía de ustedes, con la aprobación de ustedes, diciendo que sí apruebo este material que acaban de hacer, ¿verdad? O de los estudiantes de encontrarlo, lo podemos usar, no lo podemos usar, entre otros. Y con ello, esos estudiantes que hicieron o lo produjeron serán consumidores de ese mismo material, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese material también lo van a consumir otros estudiantes, no solo el que lo hizo, porque lo produjo, sino que también se van a beneficiar otros estudiantes. Yo diría que esa es como la mejor parte de trabajar con esta modalidad de co-creación. Entonces, ¿cuáles son los materiales que podemos realizar? Como yo lo vengo ya mencionando, sería el vídeo, los documentos de texto, que puede ser en Word, en PDF, los blogs, ¿verdad? O las bitácoras electrónicas, los objetos virtuales de aprendizaje, las infografías, las historiogramas o historiografía también, entre otros. Con eso, nosotros, como los podcasts con los cuales nosotros podemos empezar a desarrollar estos recursos. Y yo diría, como le digo, la parte más chévere, la parte más bonita de pronto sería trabajar con los estudiantes para que ellos fueran los que hicieran la producción y al mismo tiempo el consumo de esos mismos. Entonces, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer en la fase de exploración? La fase de exploración simplemente, como les dije, y de hecho ya la actividad número 1 ya la tienen resuelta. En este caso lo que vamos a hacer es cuál es la necesidad que en este caso vamos a tener para poder realizar cada uno de los componentes que va a tener ese objetivo, ese recurso educativo digital o red. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué tema se va a desarrollar. Ese tema que se va a desarrollar obviamente se necesita que haya sido identificado por ustedes como profesores o por los estudiantes, porque también se le puede preguntar, dice uno, no, pero es que yo no veo que tengan problemas los estudiantes, o sea, no ha habido necesidad de usar otras cosas, pero de pronto si le preguntamos a los estudiantes, miren, ¿cuáles de los temas que hemos visto, cuáles de pronto se les hizo más difícil, o se les dificultó, o se les está haciendo difícil entender? Entonces ahí van a salir ya de pronto otras necesidades o otras cosas que uno tendríamos que tenerlo en cuenta para ver cuál sería el tema que se va a desarrollar. Como se va a hacer en grupos, estimados colegas, también pueden ponerse de acuerdo entre ustedes. Bueno, yo doy esta materia
tú das otra materia, la otra materia, o todos damos la misma materia en diferentes cursos, entonces nos damos cuenta que puede haber conceptos en comunes o diferentes. Pero la idea es que se tome un tema para poder desarrollar el objeto o el recurso educativo. Una vez ya se tenga el tema que se va a desarrollar, tenemos entonces que conocer el objeto de estudio. Ahí tenemos que irnos, no sé si a las guías que nos da el ministerio, y vamos a empezar a ver que cada componente, cada tema está en una unidad. Esa unidad pertenece a, unidades temáticas. Luego, si tenemos acá núcleos o subnúcleos, entonces podemos trabajar de esa manera, entender bien cuál va a ser el tema y asimismo todo el objeto de estudio. Asimismo, cuáles son las competencias que se deben desarrollar para ese tema que se está trabajando en específico. Y asimismo, dentro de este mismo proceso de exploración, tenemos que ver cuáles son las posibilidades que yo puedo utilizar para o crearlo o usarlo ya hecho de otros recursos, de un objeto o un repositorio de recursos educativos digitales que ya existen y que se habló en la semana número 3, que allí incluso en la plataforma van a encontrarlos, están los vínculos a los diferentes repositorios con los cuales de pronto podríamos utilizarlos, ¿verdad? Entonces, por eso esta es la parte de la parte de exploración. En esta misma fase podemos también, asimismo, ver qué plataforma vamos a utilizar. Por ejemplo, Moodle, si vamos a utilizar directamente, por ejemplo, el PDF. Como si vamos a usar un PDF, pues no es necesario la plataforma. El PDF ya puede ser abierto por cualquier plataforma, ya sea Windows, Unix, Linux, Moodle, cualquier plataforma como por ejemplo Canvas, entre otras, con los cuales nosotros sabemos que va a abrir en cualquier plataforma. En ese sentido, también vamos a darnos cuenta que tenemos que ver los contenidos digitales que ya existen, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué herramientas vamos a utilizar para realizar diferentes actividades? En línea, bueno, es que la cuestión está en Internet. Si es muy difícil tener la conectividad de Internet, pues va a ser más difícil tener las actividades en línea. Pero en este caso se pueden desarrollar herramientas con herramientas que se puedan sin necesidad de Internet y poder planificar esas actividades. Luego vendría, obviamente, ya organizar toda la temática necesaria para ello. Entonces, la segunda de aquí sería la ideación. Es, como les dije, empezar a buscar cómo presentar esa información que le vamos a dar a los niños o a los estudiantes y de qué manera. Si va a ser una navegación lineal, es decir, no pasa a la siguiente imagen o la siguiente, así como estoy haciendo yo aquí, de voy adelante, atrás, etcétera, no pasa a la siguiente hasta que no haya comprendido esto en su totalidad. Entonces, eso sería lo lineal. Y está la navegación jerárquica, que es que yo puedo navegar desde cualquier lugar, me puedo pasar hacia otros temas sin ningún problema. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta para nosotros poder hacer este trabajo que nosotros estamos teniendo. Entonces, las indicaciones que debemos tener aquí en esta fase son las siguientes. En la fase de ideación tenemos que desarrollar un esquema, como un tipo guión gráfico, ¿verdad? En la cual nosotros podemos imaginarnos cómo sería desde el inicio, cómo sería ese recurso educativo digital. Ustedes pueden usar un cuadro resumen, tipo, profe Emilia, buenas noches. Ustedes podrían usar un cuadro resumen, ¿verdad? En el cual nosotros podemos hacer un resumen de qué se va a hacer o cómo se piensa hacer.
o en su defecto un organigrama en el cual nosotros vamos haciendo una jerarquía. De aquí baja a esta parte me va a presentar esto, esto y esto. De aquí me puedo pasar a otro tema sin necesidad. Por eso les digo, dependiendo de si va a ser lineal o no lineal. Entonces, serían estas opciones que nosotros tenemos. Aquí mismo, este sería como especie de un organigrama, o sea, cómo se podría de pronto mostrar. Si, aquí sería no lineal. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que podemos ver el tema, diferentes temas sin necesidad de, eh, en este caso, de que sea uno, primero que hay que ver este, para poder llegar. Aquí podemos darnos cuenta que se puede trabajar desde cualquiera, podemos navegar hacia otros temas sin ningún problema. Entonces, este esquema de trabajo, ¿verdad? Es cómo sería entonces lo que yo voy a desarrollar. Podemos trabajar la infografía, podemos trabajar el vídeo, la imagen, pero eso también va a depender, obviamente, de los recursos que tengamos para encontrarlos o hacerlos y qué características tengan los estudiantes. Recuerden, el estilo de aprendizaje de los estudiantes es muy importante para nosotros poder realizar estas actividades. Bueno, estas fases dentro del modelo y los materiales que necesitamos es lo siguiente. Primero, hay que caracterizar a los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que identificar en ellos sus fortalezas, sus debilidades, entre otras. Asimismo, debemos tener en cuenta cuál es el contenido temático que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cuál es el contenido? Vamos a tener que hacer un resumen también de todo esto y pues obviamente después vendrá poner en marcha todo el proyecto. ¿Cómo sería entonces la fase en este caso del modelo? Cuando nosotros ya empezamos a pensar en nuestra mente cómo lo queremos hacer, la navegación, qué recursos voy a utilizar, imágenes, etcétera, que todo va a depender de la disponibilidad de eso. No va a ser que en este caso eh, lo podemos hacer, podríamos hacerlo, o en su defecto conseguirlo algo que ya está hecho. Eso va a depender de la temática, de la temática. Pero ya sabemos, estimados colegas, que hay mucha cosa ya hecha, hay mucha cosa hecha ya, y la cual nosotros podemos reusar. No es necesario matarse uno, como dice uno, ¿para qué vamos a inventar el agua si el agua ya existe? ¿Para qué vamos a inventar la rueda si ya también existe? Es decir, usar los recursos que ya están hechos. Entonces aquí es la parte donde viene la puesta en marcha de todo el proyecto. Para eso vamos entonces de pronto a necesitar un, vamos a necesitar un computador o una tablet, gracias, entre otras, para poder trabajar con eso que estamos queriendo hacer. Entonces, la idea, estimados colegas profesores, es que eso se puede hacer y con la cual nosotros tengamos que la viabilidad de que sea rápida, pero al mismo tiempo que tenga la certeza de que el estudiante va a tener una información organizada, ¿verdad? Que podamos hacer, por ejemplo, eh, miren, aquí las recomendaciones que se hacen, les quiero mostrar un ejemplo de lo que nosotros queremos. Es que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, ¿sí? Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, nosotros tengamos a la mano, ahora no me acuerdo dónde quedó, tengamos a la mano, a ver si está por aquí, esto. Nosotros cuando vayamos a hacer el material tenemos que hacer carpetas y subcarpetas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un cuestionario, entonces en el cuestionario voy a crear la carpeta cuestionario. Quiere decir que todos los cuestionarios que yo vaya a hacer
los voy a guardar acá. Las entrevistas, si voy a hacer entrevistas, pues las voy a guardar acá. Si voy a hacer grupos focales, todo lo que es grupos focales. Si son imágenes los que voy a trabajar, todas deben estar aquí. Si van a ser sonidos, todos deben estar aquí. Si van a ser vídeos, todos deben estar acá. Esto con el fin de que nosotros se nos haga muy fácil y al mismo tiempo al estudiante o los estudiantes que les van a ayudar a realizar estos contenidos educativos, se les sea muy fácil identificar, bueno, la imagen, ¿cuál va a ser la imagen? Ya está en la carpeta. Si va a ser un vídeo, ¿cuál va a ser el vídeo? Que ya está en la carpeta. Es decir, nosotros debemos generar esas carpetas y los nombres con los cuales nosotros vamos a decirle, mira, fulanito, vamos a trabajar con la imagen número 1 que está en la carpeta de imágenes. Entonces ya ahí usted le hace como el tipo guión en donde va a aparecer, bueno, esta imagen va a aparecer de primero, aquí le coloca el número, el nombre de la imagen que está, o simplemente se le va enumerando las imágenes para que la persona pueda identificar eso de manera súper rápida. Entonces, eso sería una de las opciones o los tips que nosotros tenemos que crear. Entonces, tenemos la carpeta de recursos, que es donde vamos a guardar todos los recursos, como les digo, si van a ser imágenes, vídeos, infografías, PDFs, audios, podcasts, entre otras. Esa va a ser una carpeta exclusiva. Ahí van a ser los recursos. Dentro de esa carpeta, recursos, van a colocar audios, vídeos, imágenes, textos, entre otras. Luego vendría a ser una carpeta de caracterización donde están todos los documentos donde aparecen los estudiantes, cómo son las características que tienen esos estudiantes. Y por último, la carpeta donde el resumen ejecutivo, donde vamos a tener ese resumen del contenido que nos va a ayudar para poder hacer, en este caso, el prototipado y el después del testeo. Con eso ya podríamos tener las tres carpetas con sus subcarpetas para poder realizar. Luego la parte de la fase 3, el prototipado, tiene una vez que ya tengamos toda la información recopilada, esto nos va obviamente integrar eso que ya les dije. Entonces, dentro de la carpeta de recursos, ¿dónde está el recurso? Si es la imagen, si es el video, si es el podcast, si es la infografía, ¿dónde está? Y cómo usarla dentro de nuestro recurso educativo digital. Por lo tanto, es aquí en el prototipado donde todo se va a unir, ¿verdad? Donde todo se va a unir. Y esto es donde nosotros tenemos que pensar cuál va a ser la herramienta que nos va a ayudar a hacer ese recurso educativo digital, como por ejemplo Canva, o Genially, o H5P, entre otras. O si es un podcast, pues Anchor o Anchor, entre otras aplicaciones o herramientas que necesitamos para crear cada uno de esos recursos que vamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, esto es lo que vamos a trabajar. Esta es la fase de metodología. Pero, de acuerdo con esto, mis estimados colegas, yo les he dicho también que afortunadamente ustedes también van a contar con el apoyo de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a apoyarse también en materiales que, así como el equipo de co-creación de la universidad hizo estos materiales, ustedes también tendrían el apoyo de estas personas que están en el equipo de co-creación para hacer los materiales suyos. Pero lo ideal obviamente es que ustedes también hagan el producto para que les quede la experiencia, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar una plataforma que se llama Creavi. Esta plataforma, ya les muestro cómo es la presentación. La presentación es esta. Ustedes van a encontrar aquí, en este caso, yo me logueé como Yaniv Hernández con este correo y yo aparezco como visitante. Yo voy a tener, obviamente, mi perfil o mi rol dentro de esta plataforma va a ser de profesor. En este momento se están creando
todos los usuarios, los nuestros, de nosotros como tutores y al mismo tiempo de ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a colocar todos los proyectos que ustedes van a hacer, todos los proyectos que ustedes van a hacer en este diplomado. Entonces aquí lo que estamos viendo son ejemplos, eh, simplemente como para a modo de muestra. Esta es la plataforma que se va a utilizar. Luego vemos aquí, por ejemplo, aquí va a aparecer proyectos de co-creación. Yo podría de pronto, ahora como perfil de rol de profesor, yo voy a hacer entonces, por ejemplo, para Loma Verde. Entonces aquí voy a colocar proyectos, profesores Loma Verde, proyectos eh, Buenos Aires, proyectos Leticia, creo que es la otra institución que está por allí. Entonces aquí nosotros vamos a colocar cuáles son los proyectos de cada profesor que van a trabajar acá. Entonces les muestro. ¿En qué consiste? Aquí, la metodología CREAVI, así se le conoce, es la que nosotros vamos a realizar todos los proyectos en R360. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí simplemente es hacer esto, ¿verdad? El Departamento de Informática Educativa de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad de Córdoba, en el cual aquí a los docentes de las instituciones educativas rurales del municipio, ¿verdad? Entonces, mire, es la metodología para el diseño y desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje de manera colaborativa. Entonces, aquí es donde nosotros queremos que ustedes nos expliquen y nos coloquen todas las necesidades que tenemos o que ustedes tienen para que la licenciatura, los estudiantes, les apoyen en eso. ¿Listo? Entonces, CREAVI, ¿qué significa? Co-creación de recursos abiertos, virtuales e interactivos. Así se le conoce. Esta plataforma la van a usar los profesores de la licenciatura que dan, por ejemplo, diseño de software educativo, los que dan, en este caso, también la parte de audiovisuales, para hacer los guiones, para hacer diferentes materiales con los cuales nosotros podemos trabajar. Asimismo, estarán los profesores de práctica pedagógica utilizando esta información que ustedes nos generarán aquí en esta plataforma para poder diseñar estos recursos educativos. Entonces, aquí vean, cuando le damos las fases, ustedes van a darse cuenta que son las tres: exploración, ideación, prototipado y testeo. Entonces, cuando le damos exploración, aquí está la opción que nosotros queremos. Ustedes aquí, esto simplemente pues se hizo el ejercicio, ¿verdad? Ustedes cuando entren, ustedes van a darnos unas respuestas, ¿ya? Con las cuales, como yo estoy de visitante, no puedo modificar nada, no puedo modificar nada. Entonces, ustedes, al ser los usuarios que van a alimentar la plataforma, ustedes sí van a poder escribir aquí cuál va a ser la temática o curso que van a desarrollar, ¿verdad? Luego, cuáles serían las competencias que se van a desarrollar. Y esta es la fase que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mire, diagnóstico de los estudiantes. Entonces aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, la fase etaria en la cual los estudiantes están, ¿verdad? ¿Cuáles son los conocimientos previos que ya se han dado sobre la temática o los que uno llama prerequisitos, en los cuales el estudiante ya está en capacidad de entender que lo que se vaya a hacer en esta temática ya lo entienda, porque ya hay un prerequisito, ya lo vieron el año pasado o el antepasado o en ese mismo año, ¿verdad? Dependiendo si está por allá al final de año. Entonces, al principio de año se puede dar una temática que es necesaria para aquella temática que se va a dar al final de año, y con eso nosotros poder saber si podemos usar algunos términos o no relacionados con la temática que se va a mostrar. Entonces, por ejemplo, el nivel educativo, si va a ser para, en efecto, va a ser para primaria, si va a ser para básica, secundaria o media vocacional.
Entonces, eso, como aquí hay diferentes niveles, nos toca colocar cuál es el nivel educativo. ¿Cuáles son los conocimientos que ya tienen los estudiantes sobre esa temática en general? ¿Qué estructura cognitiva tienen? ¿Cuáles son las actitudes, los intereses? ¿Cómo son los hábitos de estudio y organización? Para eso podemos utilizar, ustedes como profesores pueden utilizar diferentes test de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Con lo cual nosotros podemos hacer ese diagnóstico de cada uno de ellos. Ahora, no, pues obviamente vamos a hacerlo de cada uno, pero sí de manera general con el cual nosotros podemos trabajar. Yo les recomiendo este, este test que se llama EDAOM. Ese test EDAOM estoy buscándolo aquí que este test de EDAOM ya yo lo tengo en Excel. Ya EDAOM significa estilos de aprendizaje y orientaciones motivacionales. Este es un test que consta de 91 ítems y cada una de ellas hay que responder así. Frecuencia con que lo hago, la facilidad con que lo hago y la calidad de los resultados. Los resultados automáticamente me aparecen aquí, ya esta plantilla está hecha, yo me tomé el trabajo de hacerla y aquí le aparecen a uno agrupados por categorías. Entonces, por ejemplo, aquí cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes, la dimensión de persona, cómo se ve esa persona, cómo se nota a sí misma como en eficacia, entre otras. La autonomía que se percibe, si es interna o externa. En este caso, para la dimensión de tarea, cómo es el logro de las metas en sí, entre otras. O sea, aquí está todas las escalas y el puntaje que le va a generar a cada estudiante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que yo le doy clic aquí, yo puedo escoger aquí. Son tres opciones, ¿verdad? Para que la frecuencia, luego en la facilidad son dos opciones y calidad de los resultados es muy bueno, positivo o muy pobre, negativo. Cada estudiante va a llenar estas 91 preguntas, como por ejemplo, al estudiar recuerdo lo que estudié hace tiempo. Aquí sí, siempre lo hago, o la mayoría de las veces, la mitad de las veces, o nunca, o muy pocas veces. El estudiante pues escogerá que realmente va acorde con la parte sincera de él y esto nos va diciendo aquí el diagnóstico del estudiante. Facilidad con que hace esto, o sea, al estudiar recuerdo lo que estudia, eso es fácil, es difícil, bueno, fácil. La calidad de los resultados siempre es muy positivo, listo, muy bueno, ya, y así. Cada uno va a resolver los 91. Eh, aquí fíjense, ya empieza a modificarse a medida que va haciéndose el test, porque esto tiene unos ítems, va modificándose aquí el porcentaje. Asimismo, cuando salen aquí, mire, por ejemplo, esto está rojo. Eso quiere decir que obviamente hay necesidad de entrenar las estrategias de aprendizaje y orientaciones. Si se pone amarillo, hay que reforzarlas. Y si se pone en verde, entonces el estudiante tiene unas buenas estrategias de aprendizaje y unas buenas orientaciones motivacionales. Por lo tanto, es mantenerse en eso. Entonces, fíjense ustedes que es realmente, este test yo se los puedo pasar, ya está hecho. De hecho, vamos a pasárselos. Voy a pasárselos de una vez. Momentico. Entonces aquí tenemos ya toda la parte del test de Daom, así se le conoce.
Y esta tabulación de datos que ustedes ven acá, ¿ya? Esto fue que ya empecé a trabajar con un test que también se llama así, pero en este caso estoy tabulándolo, ¿ya? Pero esto es otro, este no es el EDAON. Aquí este es el de Richard Felder, por eso no lo tengo así. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso, pasarle el archivo a los estudiantes para que cada uno de ellos nos coloque sinceramente qué es lo que están, en este caso, sintiendo, pensando, a través de las actitudes, los intereses, los hábitos de estudio, ¿verdad? Incluso la organización. Todo eso se muestra en ese test. Entonces, ¿por qué? Porque estas son las características que vamos a tener en cuenta para que los estudiantes, en este caso, nos ayuden a desarrollar este tipo de trabajos o de objetos o recursos educativos digitales con estas características, ¿sí? Entonces, allí es donde nosotros podemos tener, la verdad, lo que más podamos tener información de ellos. Obviamente, al hacer test EDAON, si lo hacemos de manera individual, pues obviamente cada estudiante tiene un patrón, unas características, pero la idea es que hacerlo grupal. De ahí vamos a darnos cuenta que la mayoría de los estudiantes, cuál es el patrón que se tiene, cuáles son las estrategias que más utilizan, entre otras. Eso lo podemos sacar de allí también para poder hacer el ejercicio. Luego viene la fundamentación teórica o técnica con la cual nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué nuestro tema o el tema que vamos a desarrollar es de fundamental importancia para el desarrollo del estudiante? Y aquí podemos entonces utilizar un mapa de contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar aquí, en este caso, podemos utilizar las guías que nos da el ministerio. Bueno, mira, este tema está dividido así, se compone de las siguientes temáticas. Un momentico que estoy buscando aquí. Aquí tenemos también esta misma la guía, que es la misma, la temática del curso que vamos a desarrollar, diagnóstico, que es esto que estamos diciéndole aquí, los referentes bibliográficos para crear los contenidos del curso. En este caso, como les digo, tenemos que tener, afortunadamente ustedes tienen ya unos tutores con los cuales nos vamos a apoyar, o sea, les vamos a apoyar para que ustedes les digan, bueno, profe, yo quiero trabajar este tema, entonces por favor me dice cuáles son los recursos, los referentes bibliográficos que podemos utilizar. Ahí está. El mapa de contenidos es este, en el cual nosotros podemos desarrollarlo, pero aquí yo sé, ya, un momentito, es esta, lo que quería buscar era esto. Vamos a descargarlo. Lo que quiero mostrarles, aquí está. Por ejemplo, miren, caracterizar los estudiantes. ¿Qué podemos tener también de esta caracterización? Manejan herramientas tecnológicas básicas, todos, algunos o ninguno. Se adaptan al manejo de nuevas herramientas. Es introvertido, le gusta jugar para aprender, interactúan de manera agradable entre estudiantes y docentes, definen conceptos con sus propias palabras, utiliza lo aprendido para adaptarse y mejorar manejar nuevos contextos, soluciona problemas con facilidad, realizan trabajos ingeniosos con respecto a lo esperado, desarrolla mapas conceptuales, mentales, mentalpatches, infografías, programas, etc.
Ahí está, le podemos responder. Se distraen con facilidad en manejar herramientas tecnológicas. Aquí está. La característica del grupo, qué curso es, qué grado es, cuál es el tema, cuál sería la competencia y el rango de edades, entre otros. Entonces, esto también lo podemos complementar con el test EDAOM. Pero aquí lo que quiero es esto. En la tabla 2 podemos hacer como está aquí. En el mapa de contenidos podemos hacer en qué grado es, cuál es el componente, ¿verdad? Cuál es la competencia, cuál sería el desempeño, cuál es la unidad, aquí está, y cuáles serían los temas que se va a trabajar. Esto es basado en la guía 30, como el ejemplo que está aquí es basado en la guía número 30, para tecnología e informática. Para los demás temas también nos podemos basar en las guías que el ministerio nos ofrece. Entonces, para que sepan que esto podemos hacerlo aquí en el mapa de contenidos. Como lo vamos a hacer por fases, la primera fase sería esa. Es decir, vamos a identificar las necesidades de cada uno de ustedes, ¿verdad? Como profesores, pero al mismo tiempo vamos a caracterizar a los estudiantes y vamos a decir, bueno, mire, este es el contenido que vamos a hacer, dónde está, cuáles son las unidades tal, en los temas que vamos a desarrollar allí, ¿verdad? Para poder tener una visión amplia de lo que se quiere hacer. Una vez ustedes llenen esto, ustedes le dan enviar. Aquí va guardando por partes, es decir, como son fases, ustedes le dan enviar y listo, la respuesta queda almacenada y nosotros podemos verla desde la plataforma, podemos ver qué es lo que ustedes colocaron aquí. La siguiente fase, a medida que vamos haciendo los módulos del diplomado, la siguiente fase tiene que ver con esto. Ahora sí, ¿cuál es el nombre de la unidad? ¿Verdad? ¿Cuál sería la introducción? ¿Cuál sería la competencia con la cual nosotros vamos a trabajar? ¿Qué tanto va a durar esa unidad? ¿De qué semana a qué semana? ¿Cuál sería el recurso educativo que se está pensando utilizar o los recursos que se están pensando utilizar? ¿Cuáles serían las actividades con las cuales nosotros podemos evaluar el aprendizaje? Por ejemplo, crucigramas, test como tal, cuestionarios, eh, preguntas interactivas, entre otras. Aquí podemos mencionarlas y con qué propósito las vamos a hacer. Aquí la descripción de cada una de ellas, si vamos a utilizar, como les dije, crucigrama. Entonces, un crucigrama que le pregunte cuáles son las partes, por decir el ejemplo, las partes de la célula, entre otras, cuáles son las verticales, horizontales, con las palabras que queremos representar, entre otras. Y aquí cómo se va a evaluar, ¿verdad? ¿Cómo se va a evaluar? Y aquí es donde nosotros tenemos que, bueno, se va a evaluar, cómo se va a evaluar y en qué porcentaje se va a evaluar la actividad y cómo la van a entregar. Va a ser digital, va a ser física, es decir, en papel, y qué fecha de entrega va a tener ese objeto o esa actividad con la cual se va a trabajar. Además de eso, hay una opción que es como si fuera actividad opcional, es decir, si ustedes creen que con una actividad no alcanza, ¿ya? Pueden proponer incluso más actividades. Como ven, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces aquí colocan las actividades. Si pueden hacerlo solo en una sola, usted coloca, por ejemplo, aquí yo diría crucigrama. Luego le doy enter o voy enumerándolo. Primero vamos a hacer un crucigrama, luego vamos a hacer un mapa mental y por último un podcast. ¿Listo? Las actividades que tengo planeadas para que mis estudiantes lo hagan, con la cual aquí dentro del crucigrama debemos describirlo. El crucigrama se presentará con palabras claves de la temática. Asimismo, se mostrarán cuáles son
las que van en horizontal y en vertical. Entonces, con eso ya empezamos con la actividad número 1. La actividad número 2, se realizará un mapa mental mostrando el contenido aprendido de la temática vista. ¿Listo? Ahí está. La tercera actividad, los estudiantes realizarán un podcast indicando el nivel de aprendizaje de la temática. Por decirlo así. Aquí, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, el crucigrama se evaluará hasta que todo esté completo. El mapa mental se evaluará en la plataforma, ya sea a través de la plataforma o a través de digital, impreso, entre otras. Ahí van a colocar. Y cómo que si van a hacerse 3 actividades, ¿qué porcentaje va a tener cada una de ellas? ¿Cómo va a ser la entrega? Obviamente, si estamos trabajando con digital, pues lo ideal es que sea digital. ¿Y cuál va a ser la fecha? Si no les alcanza, de pronto para todo esto que está acá, ustedes pueden hacer uso de esta otra. Y aquí, una vez terminen, le dan a enviar. Cuando ya se acabe esto, venimos con la opción de prototipado y testeo. Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar en el siguiente módulo, en el módulo 2 y 3, porque aquí vamos a trabajar donde, bueno, ¿cuáles son los requerimientos técnicos? Si yo voy a hacer una infografía, ¿cuáles son los materiales que yo voy a necesitar para hacer esa infografía? Si voy a trabajar con mapa mental, ¿cuál es la herramienta que voy a necesitar para ello? Y la publicación, en este caso, como le digo, también tiene que ver con el módulo número 3, que es donde vamos a aprender a publicar los recursos educativos digitales. Entonces, por lo tanto, aquí sería, bueno, vamos a utilizar la plataforma ¿cómo es? Colombia Aprende, por decirlo así. El repositorio del ministerio, podemos utilizar el repositorio de la Universidad de Córdoba, entre otros, ¿ya? Para publicarlo. Luego aquí vamos a trabajar entonces la intervención, es decir, se aplicaría a los estudiantes, ¿verdad? Que se mencionan allá en la parte de caracterización y se haría la prueba, obviamente, con esos mismos estudiantes y aquí se anotarían entonces dónde se va a hacer esa prueba, cómo sería la prueba, si va a ser en tablet, si va a ser en celular, si va a ser en computador, entre otras. ¿Para qué? Ah, bueno, y hacia qué sistema operativo también podríamos trabajar o decir que vamos a trabajarlo para todas las plataformas de sistemas operativos, que en este caso es Windows, no importa si es Windows, Mac, iOS, Android, entre otras. Es decir, ahí en esta parte también, en la parte técnica, si vamos a trabajar solo con Windows, si vamos a trabajar con otro sistema operativo, qué plataforma sería dirigida, por ejemplo, a Moodle, entre otras. Pero esto no se preocupen que uno los va ayudando aquí en estas secciones. Por ahora, la que nos interesa que vayan llenando es esta parte de acá, la número 1, la fase de exploración. Esta es la parte que nos interesa por ahora para que ustedes vayan dándonos la mayor cantidad posible de cosas que en este caso vamos a tener para nosotros poder ayudarles a crear o a co-crear esos materiales educativos o recursos educativos digitales. Entonces, por lo tanto, en este caso, esto sería la primera fase. De hecho, aquí en el diplomado, en el módulo número 1, en la actividad número 1,
¿Ya? Eh, Está la siguiente, ¿cuáles son las necesidades educativas en tema específico de la asignatura? Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa necesidad que está aquí puede ser la misma que ustedes van a mencionar allá. Puede ser exactamente la misma. Entonces, por lo tanto, ahí ustedes podrían hacerlo sin ningún problema. Mencionar esa necesidad, pero al mismo tiempo decir, yo quiero desarrollar las competencias que yo estoy viendo que no están desarrollando, o fortalecerlas también, dependiendo de la necesidad. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver cuál es el diagnóstico. Esta tablita que les mostré eh, les puede ayudar también para que puedan hacer, obviamente, también la parte del, del diagnóstico. ¿Okay? Podrían también utilizarla para que puedan hacer el diagnóstico. En este caso, fíjense, tenemos aquí, este es el PDF que yo les mostraba. Aquí está, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, miren, esta es la parte que nosotros también vamos a evaluar. Aquí bibliografía, diseño, motivación, innovación, la usabilidad, entre otras. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para nosotros poder hacer nuestros materiales y que cuando lo vayamos a hacer, también los tengamos en cuenta para no fallar en eso y poder hacerlo. Entonces, aquí sería, este material también les va a ayudar a eso, ¿verdad? Para que puedan trabajar. Por ejemplo, esto es otra tabla que les puede ayudar, el cuadro de resumen. El cuadro de resumen que se menciona allá. Características. Contempla el momento de la estrategia. Aquí debemos ver el contenido, el resumen y qué particularidad va a tener. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, en la portada, ¿qué va a llevar? ¿Una imagen, un vídeo, un audio, un texto? La introducción va a ser texto o qué va a ser. El desarrollo, ¿qué va a ser? A través de imagen. ¿Va a haber ejemplos? Sí. ¿Y qué es este tipo de ejemplo? ¿Cuál va a ser? Un audio. Y así sucesivamente. ¿Cuáles serían las conclusiones que se deben tener? Entre otras. Esto es el resumen de lo que sería probablemente la, el recurso educativo. Un organigrama, si lo quieren hacer en forma de organigrama, véanlo, aquí está, tenemos la portada, aquí va a llevar un título, quiénes lo desarrollan y quiénes son los que, o cómo se va a distribuir a través de licencias Creative Commons, entre otras, o en este caso, yo diría que esa es la que más se va a utilizar porque eso es para que se reuse. La introducción, ahí está, qué debe llevar, ¿verdad? El desarrollo, cuál es el desglose de los temas y qué debe llevar cada tema, cuáles serían las conclusiones y los puntos importantes. Y por último, las recomendaciones. Entonces, el esquema de trabajo, como les dije, miren, hay que caracterizar al estudiante, cuál va a ser el contenido y el resumen. Pues después vendrán las otras fases que les estoy diciendo. Miren, aquí las carpetas que les dije, si vamos a trabajar con imágenes, será imágenes, vídeos, páginas web, OVAs, PDFs, entre otras. Pero esto va a ser más adelante. Por ahora, lo que necesitamos es, eh, en este caso, ya, en este caso vamos a necesitar esta información que está aquí. El diagnóstico, la fundamentación teórica y el mapa de contenidos. Esa es la primera fase. Una vez tengamos los nombres de usuario de ustedes, de cada uno de ustedes, nosotros vamos a enviárselos a ustedes para que puedan ingresar a la plataforma y poder entonces, obviamente, empezar a llenar esta información aquí para que podamos nosotros tener el insumo para ir poder viendo las características de cada una de las cosas que ustedes quieren, ¿verdad? Por ahora, esta sería la primera fase, la fase de exploración, que es la que estamos actualmente haciendo. En el módulo 2 ya vamos a empezar a hacer esto y por último en el módulo 3 sería la parte de prototipado y testeo y publicación. Entonces, esa es
las fases con las cuales vamos a trabajar, con las cuales ustedes, estimados colegas profesores, van a ayudarnos a nosotros, tanto a nosotros como en la licenciatura en informática, para poder que esto se logre. Aquí, esta es una tabla donde se muestra, por ejemplo, lo que les estaba diciendo de la operacionalización de los temas. O sea, qué componente va dirigido, cuál va a ser la competencia, cuál va a ser el desempeño, a qué unidad pertenece, cuál es el objetivo de esa unidad y cómo se va a evaluar. Eso también se podría trabajar. Y si se dan cuenta, pues son de las guías que hace el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto no habría tanto problema con ello. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que empezar a trabajar por ahora con la parte de esta, la fase de exploración, que es la que nos interesa. Luego pasaríamos a la fase de ideación y por último el prototipado y testeo. ¿Por qué no se hace esto en Moodle? ¿Por qué se está haciendo en esta propia plataforma? Como les digo, porque la idea es que los estudiantes y profesores de la licenciatura en informática van a hacer el trabajo conjunto con ustedes. Va a ser un trabajo conjunto en el cual nosotros podamos utilizar el material o ustedes puedan utilizar el material también que nos va a ayudar a que ustedes lo utilicen en sus clases. Entonces, por eso se hace en esta plataforma directamente para que esto lo puedan usar los profesores y los estudiantes. ¿Por qué los profesores? Porque los profesores son los que van a empezar a tener aquí, como les digo, hay una malla curricular, eh, licenciatura en informática, Universidad de Córdoba. Este es el pensum. Pero creo que este está bastante, está atrasado. Esto es muy viejito. Un momento. Disculpe, por favor, una pregunta. Sí, dígame. Dígame. ¿El Creavi se descarga o usted lo envía? El CREADI es en línea, es decir, esto está en internet, ¿ok? Le toca entrar a esta página web que está aquí, pero como no tienen todavía los usuarios, por eso no le hemos dicho. Pero la idea es que una vez tengamos los usuarios, se le manda el vínculo y allí, en ese vínculo, voy a salir, voy a cerrar sesión. Esta sería la presentación. Una vez ustedes le mandamos este vínculo, así les aparece a ustedes. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar el correo y la contraseña, que es lo que se está haciendo con ustedes. Estamos creando los usuarios a ustedes para que coloquen sus correos y sus contraseñas y le den iniciar sesión. Cuando le den iniciar sesión, vamos aquí y ya esta es la pantalla inicial. Y aquí entonces, por ejemplo, van a aparecer aquí profesores de Loma Verde o proyectos de Loma Verde, proyectos de Buenos Aires La Manta y así sucesivamente. Vamos a tener, estos son ejemplos, ¿ya? Ejemplos de lo que se va a mostrar, pero ya sería, en el caso de nosotros, le vamos a colocar para que cada uno de ustedes lo pueda hacer, ¿ya? En este caso son 4 grupos. Yo estoy a cargo del grupo número 1. Entonces yo podría colocar así, en vez de que aquí diga programación, yo les diría grupo 1 o proyectos grupo 1.
Entonces, cada uno de ustedes entra aquí al proyecto de grupo 1. Aquí sería proyecto grupo 2, proyecto grupo 3, proyecto grupo 4. ¿Para qué? Para que todos los proyectos que vamos a hacer nosotros del grupo 1 queden allí en esa consignación allí. Como pueden ver, cuando nosotros le damos aquí en fases y le damos exploración, aquí vamos a encontrar las respuestas que ya hemos obtenido de ustedes. En este caso, pues simplemente se ha mandado una respuesta que es lo que se ha hecho como ejercicio, como para probar de que sí funciona la plataforma. Cuando nosotros entramos a otro, por ejemplo, este de programación, vamos a ver, aquí en exploración todavía sigue siendo uno, en analítica, creo que aquí sí hay, ya aquí evidencia, aquí ya hay dos respuestas. Aquí hay dos respuestas ya en el cual, mire, si ve, nosotros vamos a darnos cuenta de que aquí, de hecho yo creo que aquí eh, debe haber, no, aquí no aparece el nombre porque en este caso soy yo el que estoy viendo pero como profesor yo sí voy a ver qué usuario fue el que entró y dio la respuesta, ¿ya? Entonces, aquí yo me voy a dar cuenta, bueno, el profe fulanito, o como el caso suyo, profe Ángel, entonces el profe Ángel dio esta respuesta. La respuesta fue esta, qué es lo que necesitan, cuáles son los contenidos que se va a dar y así sucesivamente. Entonces, esto es como va a quedar así, la parte, aquí no va a aparecer esto que aparece, sino simplemente, como les digo, en este caso, grupo número 1, proyecto grupo número 1, proyecto número 2, para que cada uno de ustedes cuando entre, ya entre derechito a colocar los proyectos. Y esto está en línea, es decir, esto hay que entrar a internet, entrar al navegador, colocar el vínculo y con eso es que vamos entonces a trabajar con esto. El vínculo con nuestro nombre de usuario y contraseñas y es allí donde vamos entonces a trabajar e iniciar a hacer el proceso. Yo estaba haciendo algo y ahora no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo. Estaba mencionando algo y se me pasó. Bueno, respecto a esta plataforma, como ya dimos la clase hoy y está quedando grabada, de esta plataforma sí quiero hacer los videotutoriales que les mencioné, en el cual nosotros vamos a ir primero desde el inicio, cómo se entra, a través de qué enlace, y aquí que vamos a darle cuáles son los correos, cuáles son las contraseñas, cada uno de ustedes va a tener, y obviamente le damos iniciar sesión, luego cuando entro les muestro, o sea, todo esto lo voy a hacer junto con mi colega, lo vamos a hacer como un video tutorial, para que cuando entren ustedes ya no haya ese problema de que, ¿ahora qué hago aquí? Sino que ya los videos tutoriales le muestren qué se debe hacer. ¿Correcto? ¿Qué se debe hacer estando una vez ya aquí en esta plataforma? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar a que a mí también me generen mi usuario como profesor y a ustedes como estudiantes, que pues son profesores pero que son estudiantes, para nosotros poder comenzar a modificar esto que están viendo acá. Entonces, la idea es que siempre vamos a tener esas tres fases: la exploración, la ideación, bueno, la verdad son cuatro si hacemos prototipado y testeo, pero se os colocan solamente tres. En ese caso, eh, esto, como les digo, es más para, si yo estaba ahora buscando
la malla curricular, eso era lo que yo estaba haciendo, que yo dije, yo estaba haciendo otra cosa. La malla curricular, déjame un momentico aquí. Para mostrarles cuál es la malla curricular. La licenciatura en informática y cuáles son los que nos van a colaborar. Yo sé que hay una opción. Bueno, vamos a buscar la página de la licenciatura. Está como lento la internet. Bueno, entonces aquí tenemos academia, pregrado, ciencias de la educación. Y aquí vamos a encontrar programas académicos. Y aquí está la licenciatura en informática. Aquí está el plan de estudios. Vamos a ver el pensum. Oh, me está bloqueando este. Qué raro. Bueno, debe ser porque estoy acá en la Universidad del Sino y no me lo está dejando. Pero bueno, vamos a buscarlo aquí en el celular y ya por lo menos se los menciono. ¿Esto por qué se los quiero mencionar? Porque quiero que sepan que realmente cuáles son las materias que les van a ayudar o que nos van a ayudar a, en este caso, a desarrollar estos materiales educativos. Pero también ustedes también tendrían que colocar de su parte para poder obviamente desarrollar también los contenidos. Ya estoy entrando aquí, vamos a ver. Ofertas de pregrado. Licenciatura. Acá me bloqueó, pero no me dejó. Bueno, entonces, estimados profes, en este caso, mientras me abre aquí, la idea es que podamos nosotros identificar bien realmente esas necesidades con las cuales nosotros podamos ayudarlos. Bueno, entonces aquí está. Entonces aquí está en el celular, tenemos las diferentes áreas de informática, tecnología, gestión educativa y medios audiovisuales. Entonces, por ejemplo, en este caso, a partir del cuarto semestre, ya tenemos
En el tercero ya tenemos fotografía, teoría de la imagen, entre otros. Luego vienen fundamentos de programación, cognición y computación. Viene radio, ¿verdad? Producción de artefactos tecnológicos. A partir de aquí ya comienza el semestre 6. El semestre 7 tiene incluso producción multimedia, que esa es una de las que les estoy diciendo. El octavo tiene realización audiovisual, gestión de proyectos educativos, ambientes educativos tecnológicos, diseño y desarrollo de software educativo, uno. En el noveno sería diseño y desarrollo de software educativo, 2. Realización audiovisual, 2, 3. eh, también diseño y desarrollo de software educativo, 3. Es decir, con esto tenemos realmente, hay la parte de práctica pedagógica, ¿ya? Que también les sirve a todos ustedes para poder trabajar con los estudiantes y en su defecto, estos son los profesores que van a estar pendientes de que el diseño de recursos educativos digitales se puedan realizar. A ustedes también de pronto les toque, sí. En este caso, la idea es que ustedes mismos escojan también sus recursos, por ejemplo, sus imágenes, sus vídeos, cuáles serían los que de pronto les gustaría apoyarse, en qué recursos les gustaría apoyarse para poder hacer ese material o ese recurso educativo digital. Esa es la idea, que ustedes puedan escoger, además de las necesidades, y irlas escribiendo en Creavi. Asimismo, también puedan ir ya buscando el material con el cual les gustaría de pronto, mire, aquí encontré esta imagen, me gustaría meterla en el recurso. Perfecto, ahí está. Vamos a irla haciendo. Entonces, de eso se trata este módulo y este diplomado, empezar a hacer las técnicas en este caso, de Scrum, y en el caso de pensamiento de diseño, que lo que ven allí son fases simplemente de estas técnicas que se mencionaron al principio del módulo. No me queda más sino que decirles que vamos a hacerle, como les digo, los usuarios, las contraseñas, y les voy a hacer el video tutorial donde les voy a mostrar qué deben hacer para entrar. Poder entrar a la plataforma, hacer la modificación, hacer lo que tienen que hacer, y con eso ya, ahí sí cada uno de ustedes tendría que entrar y proponer entonces lo que necesitan. Entonces recuerden, incluso aquí en la plataforma yo veo que dice grupos. Dice grupos, pero está vacío. Entonces no sé si es que estos grupos van a ser grupos de ustedes. O sea, ¿cuáles van a ser los grupos con los cuales ustedes se van a hacer en grupo? Porque esa sería en grupo. Si nos vamos aquí a la plataforma, nos vamos a dar cuenta que la actividad número 3 es en grupo, ¿verdad? Es grupal. Entonces, al ser grupal, imagino que uno podría entonces colocarle cuáles serán los grupos que ustedes van a realizar entre ustedes mismos. Y lo que se necesita es esto que se está preguntando aquí, ¿verdad? Es lo mismo que van a colocar acá en Creavi. O sea, en vez de responderlo de pronto aquí, o si quieren copian y pegan, cualquiera de los dos, hacen la actividad aquí y al mismo tiempo la hacen acá. Miren que incluso hay una actividad aquí en 3.2, que es el documento en Word. Aquí van a encontrar bastante información, miren, es lo que se va, es simplemente esto, la fase 1 de exploración, que es lo que ustedes vieron acá en la plataforma Creavi. Pueden copiar y pueden pegar directamente acá en Creavi. ¿Ya? Ahí está. Miren que es lo mismo, no es nada diferente, es exactamente la misma cosa. Entonces, la actividad una vez la hagan acá,
acá se le da a enviar, acá también si quieren la plataforma, lo hacen y listo. Ahí está. Y es grupal, ¿ya? Lo vamos a hacer en grupos. En este caso, déjenme, yo pregunto a mis colegas, porque no dice, en grupos de cuántos profesores. Eso sí no está especificado aquí. Y obviamente pues yo debo preguntarlo para poder que se haga la aclaración, porque imagino que usted, profe, ¿y cuánto es el grupo? No sé, todavía no sé esa respuesta. Déjenme, me comunico con mis otras dos colegas, mis otras dos tutoras, para ver cuál va a ser el número de profesores que se van a hacer en grupo. Y con eso ya darles una respuesta bastante certera, porque tenemos que hablar el mismo idioma todos los grupos. Entonces, en ese sentido, eh, podemos trabajar esta actividad en Moodle, pero al mismo tiempo copiar y pegar en Creavi. ¿Listo? Eso es lo mismo que hay que hacer. Entonces, espero que haya quedado claro para poder ahí sí comenzar a trabajar en esta plataforma y en esta de acá. La idea, como les digo, es que esto eh, nutra a la licenciatura en informática para poder hacer este trabajo. Entonces fíjense aquí que ya nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Aquí todo habla de que es grupal, entonces por lo tanto no había tenido eso. Miren que manejo de módulo 2 ya es manejo de técnicas y herramientas. Entonces aquí ya sería para nosotros comenzar a trabajar diferentes herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer en el módulo número 2 y en el módulo 3 ya sería la divulgación o publicación de esos recursos que acabamos de hacer, para mostrarlos al mundo, ojo, al mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Bueno, pero por ahora nos interesa que hagamos la fase número uno, la fase número uno, con la cual nosotros vamos a trabajar la exploración. Y luego pasaremos la fase número 2, que es la ideación. Una vez tengamos ya estas herramientas bien hechecitas, bien bacanas, entonces vamos a idear qué queremos hacer. Porque para qué queremos hacer o qué me gustaría hacer, yo tendría que aprender a hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el módulo número 2. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciéndolo paso a paso. ¿Correcto? Pero por ahora nos toca entonces aplicar la fase de exploración y colocarla en la plataforma Creal. Entonces, mis profes, ¿quedó alguna duda? ¿Tiene alguna duda o quedó por ahora todo claro? ¿Qué me dicen? Buenas noches, profe. Hola, profe Claudia, ¿cómo está? Habla con Uganda, profe. Ah, que está aparece ahí Claudia. Que estamos, sí, estamos todos Está reunidos aquí, Pacho, sí. escuchando. Sí es. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido, bueno, yo en mi caso no he podido entrar a la plataforma Moodle porque no me deja. No tengo el usuario y contraseña, no me salen errados. Me, No he podido. me escribe por favor al interno y yo hago la vuelta para que le ayuden con eso. ¿Oyó? Listo. El usuario y la contraseña lo mandan por correo del programa que estaba hablando ahorita, ¿cierto? Lo digo porque incluso yo tuve problemas para acceder a la plataforma y miércoles tuve que contactar al ingeniero que está encargado y ya él me solucionó enseguida. O sea, eso se soluciona enseguida. Pero necesito sus datos para que me los mande al interno, al WhatsApp, y yo de una vez le hago la vuelta. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, no siendo nada más, les deseo muy buenas noches a Disculpe, todos. profe, Dígame. disculpe, profe. Ayer me quedaron algunas dudas porque a veces el audio se iba y no le entendía casi. Y entonces me quedaron algunas dudas Sí. y veremos a ver cómo hacemos para más adelante ustedes o me manda algo para No, poderla si ya. tiene duda, escríbame al interno. Recuerden que esto es para eh,
A pesar de que son más solamente un encuentro sincrónico semanal, ustedes pueden seguir preguntándome en el chat. No hay ningún problema. Todas las dudas que tengan, bien puedan. Y el interno, disculpe, ¿cómo puede uno obtener su interno? Porque uno está Eh, teniendo el grupo. en el grupo usted le da, donde yo he escrito, como por ejemplo ahora los últimos mensajes, ¿ya? Los últimos mensajes que yo he escrito, usted le da clic allí y le dice enviar mensaje, donde aparece el número mío. Le da clic allí y le dice enviar mensaje y ella, el automático, No sé lo hola. que usted diga. ¿Cómo? Disculpe que no lo entendí. Disculpe, lo que usted diga, no sé, porque sí, la verdad quiero aclarar algunas dudas. No, por eso, si las tiene y yo con mucho gusto ahorita, o si no, pues ya en otra ocasión me escribe y yo con mucho gusto se la resuelvo. Perfecto, entonces en otra ocasión, ¿yo? Perfecto. Listo, Le listo. agradezco, gracias. Que esté Bueno, muy bien. bueno, muchas gracias, profe. Igualmente, que estén muy bien y descansen.